está ahí al aire. No, ¿cuál es el discurso del presidente? Porque Macri habla de una cosa y los números están demostrando, bueno, otras cosas que pasan en nuestro país, como por ejemplo los números del INDEC o de la canasta básica. A ver. Bueno, lo que uno puede notar en el discurso presidencial, en los dos reportajes que hizo a periodistas y que salieron en 2 diarios hoy en nuestro país, es que él se remite solamente a los meses donde la economía empezó a rebotar a partir de, te diría, finales del año 2016, donde a partir de enero, febrero del 2017 la economía crece y empieza a incorporar trabajo a la economía muy precarizado. Entonces él se refiere a como que en la economía estaba todo bien, pero pasaron cosas que descalibraron la economía, y la verdad que lo que pasó fue justamente la economía de Cambiemos, que sobreendeudó a la Argentina. Entonces, como se estaba financiando todo ese crecimiento con dólares para financiar gastos corrientes y para pagar sueldos, para pagar obras a lo mejor que se pueden pagar en pesos, como los acreedores externos se dieron cuenta que eso era una bola de nieve, dejaron de prestar, entonces la economía se desbarrancó en el 2018. Y aparte habla, yo siento como habla como que relata la economía, que relata lo que está pasando, pero no se hace cargo que la gestión de él fue la que en su momento hizo que la economía rebotara, pero que es la que nos llevó a esta situación de crisis terminal que vive hoy la Argentina. Bueno, si hablamos de la pérdida de poder adquisitivo durante el 2019, bueno, el escenario del 2018 se va a volver a repetir, sobre todo en los asalariados y en los jubilados. Sí, va a haber una recuperación de jubilados porque como la inflación está retrasada en la nueva fórmula de movilidad, es posible que en los primeros meses recuperen, pero después se va a venir toda la inflación de este año que le va a comer nuevamente los ingresos. Y eso es lo que va a pasar, tanto en salarios como jubilaciones, como asignación universal por hijo, es que la economía, a contramano de lo que dice el gobierno, no va a crecer durante este año, y tal es así que vimos ayer una carta del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Violcati, diciéndole al presidente que no tiene la vaca atada con el sector del campo, que no lo van a votar si sigue por esta política. Ahora, si ese era que el sustento político del gobierno era no solamente los votos, sino el sector del campo concentrado, hoy se lo están quitando. La verdad que este también relato de que la economía se estanca y que no nos prestan porque el gobierno puede perder las elecciones, la verdad que se cae como un piano. Hoy el problema del riesgo país, el problema de la economía, es Macri y su política económica. No tiene nada que ver con lo que sucede cada 2 años, que es el ruido político de una elección. Si no, no tendríamos democracia. Mira, te voy a mostrar en diferentes placas los últimos números que tienen que ver con la economía. A ver, vamos a detallar sobre más inflación para los que menos tienen. 26.442 pesos necesita una familia para no ser pobre, un aumento del 3,7% en enero. ¿Qué lectura haces frente a estos números? A ver, Alejandro. Bueno, primero que el salario mínimo es la mitad, para decirte lo primero. Después, que el número 3,7 quiere decir que la canasta básica total, o sea, donde tienen mayor impacto los alimentos, los remedios, es más alta que la inflación, digamos, en general, que ha sido 2,9 durante el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el impacto que tiene la inflación de alimentos y de medicamentos sobre la población es mayor que el promedio general, lo que habla de que a los sectores de menores ingresos no les sobra un centavo para, bueno, les cuesta llegar a fin de mes, pero aún así no pueden destinar a otro rubro que no sea alimentación todo su ingreso. Entonces la economía se estanca a partir de esa situación, de que no existe como existía hasta el año 2015, donde por ejemplo las tarifas representaban el 6-7% del ingreso familiar. Hoy representan el 25%, y hoy tenemos aumentos que van a venir escalonados en marzo y en abril, que van a dejar la inflación más cerca del 35% como piso que del 23% que decía el gobierno, con lo cual es un mensaje también para los sectores del trabajo de que las paritarias que se empiezan a cerrar a partir de abril van a tener un piso por lo menos de inflación en el año del 35%. A ver, vamos con 2 placas más sobre los números de la economía, sobre los números de la economía de hoy. A ver, la siguiente placa, datos de enero de 2018 a enero de 2019,
aumentó la canasta un 55,8% y la inflación un 49,3% de enero del 2018 a enero del 2019. Bueno, esto es lo que te decía recién. El aumento de la canasta básica es mayor que el aumento general de todos los precios, con lo cual le impacta más a los sectores de menores ingresos, y eso es lo que hace estancar la economía. Pero no vayamos solamente a este número de inflación, y lo que decíamos hace un rato, el relato que hace el presidente de hablar de hace 2 años atrás. Hace una visita a países asiáticos diciendo que va a aumentar las exportaciones, o sea, teniendo en la cabeza un modelo agroexportador. El primer dato que se conoció de exportaciones del mes de enero de este año, que dio ayer el INDEC, es una caída de las exportaciones de casi el 5%. O sea que el relato que decía que este año la economía iba a crecer vía las exportaciones, que iban a crecer un 20%, ya se desplomó. Entonces no hay nada que se pueda decir que no sea contrastado con la realidad a pocos minutos. Acordate que cuando estuvo el presidente diciendo antes de irse que la inflación estaba bajando, al otro día la inflación subió por los mismos datos que él seguramente conocía, o se los esconden, porque el INDEC generalmente le da al presidente 1 o 2 días antes los números para que lo tenga antes de anunciarlo. Entonces, o le esconden la información, o le hacen el diario que se decía habitualmente de Irigoyen, o realmente piensa que todos los argentinos no salen a la calle. Bien, bueno, vamos a hablar del dólar. Esta semana, bueno, tuvo una suba muy importante. ¿A qué análisis hace frente a esto, no? Porque esta suba está dentro de los parámetros de la propia política del Banco Central. Mira, hasta hace, te diría, 8 días, los papers que le pasaban al presidente desde el Banco Central decían que había llegado a la paz cambiaria, que no había que preocuparse por el dólar, que el Banco Central lo iba a sostener. Cuando se dio el dato de 2,9 de inflación de enero, las alertas empezaron a prenderse. Y no estoy hablando de alguien que pueda comprar $50. Los sectores que antes se conformaban con una tasa, por ejemplo, del 45% y que estaba bajando, vieron que como la tasa estaba bajando, empezaron a cambiarse del peso al dólar. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Realmente atacó la inflación, mejor dicho, el dólar con una ametralladora y subió la tasa de interés casi hasta el 50%. Fue la mayor suba de tasa que hubo desde septiembre-octubre del año pasado. Entonces, acá no hay equilibrio macroeconómico, seguro que no, pero no hay equilibrio financiero. El dólar va a seguir aumentando. Los sectores del campo, por ejemplo, Biolcati, lo que yo te decía, le están diciendo al gobierno, ojo, que si no me mejorás la rentabilidad, yo no te voy a liquidar las exportaciones. ¿El régimen de tolerancia cero del Banco Central, a qué se refieren? Bueno, justamente a esto, a aumentar la tasa de interés. Eso mata la economía real. O sea, hasta hace 8 días el gobierno decía, bueno, como ven, el Banco Central está bajando la tasa de interés, estaba en 70 en septiembre, la fue bajando hasta el 44%, como ven, la economía se va a recuperar porque la tasa de interés baja, los sectores van a poder sacar crédito para la producción. Bueno, ese relato también se desplomó porque aumentó la tasa, porque lo único que le interesa al gobierno, Adrián, es mantener el dólar por abajo de la banda de flotación que acordó con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que no quiere es que esta inflación que yo te decía, que tiene un piso de 35 hoy, se acelere, porque esto que estamos hablando de una inflación de 35 es con un dólar que vaya calmamente a los 49, por ejemplo, a fin de año, que es como lo que dice el gobierno. Ahora, todo indica que en el mes de marzo, cuando la economía entre en clima electoral, la posibilidad de que el dólar aumenta muchísimo, porque ya, en este caso, el miedo de quedarse en pesos le va a ganar a la codicia de esa tasa de interés, salvo que pongan la tasa de interés de nuevo más del 60%, cosa que sería, yo te diría, la imposibilidad a lo mejor de Macri de llegar al fin de su mandato. A ver, Alejandro, qué importante lo que decís. En años de elecciones, si hablamos de los pequeños ahorristas cuando se acercan las elecciones se vuelcan a la moneda norteamericana, esperando que en caso de que haya un nuevo gobierno, esperando precisiones del nuevo gobierno en caso de que asuman, ¿no? Que no sea este, sino sea otro. ¿Qué pasa en ese sentido? No, en realidad los pequeños ahorristas van siguiendo a lo que hacen los grandes ahorristas. Lo que te puede hacer un golpe de mercado no son aquellos pequeños ahorristas que se van a pasar porque están sintiendo el run run, y el olfato del argentino es me quedo en dólares hasta que pase un poquito la ola. Son los grandes jugadores que hoy traen hasta dólar del exterior, eso lo está cortando el gobierno, pasan a pesos con una tasa que es
una de las más altas en dólares del mundo, porque vos pensás que vos traes los dólares, los ponés un mes al 45% o ahora al 50% y te da una rentabilidad en dólares altísima, salvo que el dólar se empiece a disparar. Entonces lo que va a pasar, que si el dólar se dispara, todas esas posiciones de los grandes ahorristas y especuladores que están en pesos se van a volver al dólar y el dólar va a seguir subiendo de 42, 43, como lo empezó a hacer hasta que el apretón del Banco Central de subir la tasa lo frenó en 40, que es lo que está cerrando hoy. Esta semana hubo mucho ruido con la entrevista de Carlos Melconian, con el informe que Melconian le elaboró al presidente. Dicen que el presidente en su partida hacia su gira por Asia, el informe de Melconian lo leyó en el avión. Esto es lo que ha trascendido. Y Melconian habla del plan Picapiedras del Fondo Monetario Internacional. ¿Nos explicás en 2 minutos a qué se debe? Lo que dice que el Fondo Monetario dio un plan, digamos, de tal ajuste y tal imposibilidad de ser cumplido, por eso le dice picapiedra, que es muy cuadrado, tiene 3 o 4 puntos, como es metas de déficit fiscal, metas de reserva, pero que es incumplible en términos de lo que va a haber, y más en un año electoral, donde el gobierno debería poder hacer algún tipo de medida que para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que la economía no esté tan estancada, y sin embargo por el Fondo Monetario no lo puede hacer. Ahora, lo que sí dice Melconian y decimos todos los economistas es que el ajuste que hizo el gobierno para mantener a raya, se suponía, la inflación, no ha dado resultado. Ahí tenés otro relato. La inflación tenía que ver con que hasta el 2015 los argentinos comprábamos mucho, entonces aumentaban los precios. Hoy nadie compra nada y la inflación aumenta. Después nos dijeron que el dólar no tenía nada que ver con la inflación, que los precios ya estaban al precio del dólar blue. ¿Te acordate? En 2016 la inflación de 2016 fue 40%. Después decía González Fraga que aumentaba las tarifas, no era inflacionario porque la gente iba a consumir menos y eso iba a bajar la inflación. Totalmente. Después decían que iba a haber bajada de inflación. La baja de inflación iba a ser porque bajaba el déficit, no se iba a emitir. Ahora baja el déficit, no se emite moneda y sin embargo la inflación sube. O sea, el problema de la inflación, o del gobierno que decía que era sencillo bajar la inflación, es que tiene un diagnóstico equivocado de la inflación. O sea que no es sencillo ni es tan difícil. Lo que tenés que saber es cómo se producen los precios en Argentina, y para salir, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es volver a reestructurar el sistema de precios. Vos no podés tener salarios que no le ganen a la inflación, si no la economía no va a crecer. Si no tenés un acuerdo de tarifas razonables, salarios razonables, alimentos razonables, que es la placa que habíamos, para que una parte de los salarios se pueda destinar a esparcimiento, a turismo, por ejemplo, a indumentaria, a educación, bueno, vas a tener la economía estancada como pasó en el 2018 y va a pasar este año también. Ahora, si hablamos te llevo el terreno político por algunos segundos, porque sin duda, Alejandro, el voto del 2019 va a tener un componente económico muy importante. Hay una porción de la sociedad que apostó por este gobierno, por todo lo que prometió Mauricio Macri en el 2015, apostó por Cambiemos, pero ahora se dan cuenta que en lo económico el gobierno ha fallado en todos los aspectos. ¿Qué crees que va a tener en cuenta el ciudadano a la hora de votar? Yo creo que, no lo digo yo, lo dice hasta la Universidad de Itela, que es una universidad donde muchos de los economistas del gobierno han estudiado en esa universidad, que va a haber, la recesión va a llegar hasta agosto, o sea que vamos a ir a las PASO en recesión. Yo, desde mi humilde opinión, si la oposición toma la agenda del gobierno, que está impulsando el gobierno para discutir este año, que es los cuadernos, la corrupción, el tema de lo judicial, se está equivocando. Lo que hay que hablar y discutir y analizar es esto que estamos diciendo acá, que la economía está estancada, que va a seguir estancada, y la oposición lo que tiene que volver a enamorar con un discurso que resuelva los problemas concretos. Esto por ahí que estoy diciendo, cómo hacer para hacer un acuerdo de precios y salarios, para que los alimentos representen menos de la canasta básica y podamos destinar parte de esos ingresos al crecimiento económico, y que también la energía, hacer un gran acuerdo de energía, tal vez no la energía tan barata como está antes, pero no esta energía impagable, para que vos tengas, por el lado del consumo, las familias, tarifas que te permitan hacer otra cosa con tu ingreso, alimentos baratos, y por el lado de las empresas, un vector de competitividad de energía barata y alimentos baratos, que son salarios baratos en pesos, para poder exportar y
también mejorar en el mercado interno. Alejandro, si tuvieras la posibilidad de aconsejar a un nuevo gobierno que llegue el 10 de diciembre del 2019, digo nuevo porque no me refiero a que no sea Cambiemos, sino sea un gobierno de tinte peronista, de tinte justicialista, lo que aconsejarías es un congelamiento de tarifas y un aumento del salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. Mira, lo primero que hay que hacer, primero es sostener la emergencia alimentaria que hoy tenemos y se va a profundizar. En la provincia de Buenos Aires no están entregando alimentos para los comedores, ni leche para la sala. Por ejemplo, yo soy de Luján, es un gobierno de Cambiemos, y sin embargo desde el mes de noviembre no le entregan a las salitas, digamos, de salud la leche para que se entregaba más o menos 6.000, 7.000 litros. Entonces, primero atacar con alimentos la emergencia alimentaria. Después tiene que ir una misión urgente a Washington a renegociar el acuerdo con el fondo, a decir lo que alguna vez dijo Kirchner, los muertos no pagan, renegociar, y por supuesto el tercer punto lo deben hacer, digamos, por lo social, por lo financiero y por lo económico, no un pacto, sino un acuerdo de precios, salarios y tarifas entre todos los sectores para ir avanzando en un aumento de salarios reales de 2, 3, 4 puntos por arriba de la inflación que nos permita crecer de a poco y recuperar el salario real, que es el único motor que nos va a hacer crecer en la Argentina, como lo demuestra la historia económica argentina. ¿Ves la posibilidad de que Macri sea reelecto? Quizás hubo un escenario, hubo un hecho similar en la Argentina cuando Menem ganó la reelección. En el 95 la economía no estaba bien y sin embargo Menem ganó. Ese escenario de Menem reelecto en el 95, ¿lo podemos llevar a un Macri reelecto en el 2019? Mira, son dos escenarios incomparables, porque cuando vamos a las elecciones en el año 95, en realidad la economía recién se estaba estancando y quedó la imagen del Menem que nos sacó de la hiperinflación. Hoy Macri no tiene absolutamente nada para mostrar, ni niveles de empleo mejor, ni niveles de salario, y una pobreza por arriba de lo que encontró. Medila como la quieras medir, va a ser mayor. O sea, que la responsabilidad de cambiar esto es de la oposición, primero en unidad y después con un programa que sea completamente distinto y que ponga en el centro de escena el mercado interno, y a partir de eso un mejoramiento de salarios que nos permita crecer con lo que yo decía, tarifas justas, alimentos que puedan ser pagables en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. No podemos tener el 10% de eso, que son 40 millones en precios baratos, accesibles para la población, y lo otro se puede exportar. Me parece que no es tan difícil. Alejandro, ¿cuándo vamos a conocer el número de la pobreza, refiriéndonos al segundo semestre del 2018? ¿Cuándo están esos números? Mira, hoy se puede hacer el número porque tenés la canasta y tenés más o menos lo que fue los salarios, porque la pobreza se mide por ingresos, entre lo que cuesta una canasta y los ingresos promedios de una familia tipo. Pero ya en marzo vamos a tener seguramente el número del INDEC con el aumento de la pobreza, que va a ser realmente importante y que no va a poder ya ningún relato, salvo esto de decir que en algún momento la pobreza bajó, que es cierto. Al principio del gobierno de Macri la pobreza había bajado por lo menos en un trimestre, pero en conclusión, si vos tenés que hacer el análisis de los 4 años, vas a tener más pobres en la Argentina, y lo peor de todo, dos temas que para mí son la gran herencia que va a tener el próximo gobierno, que es una deuda externa impagable y el sector industrial y productivo completamente destruido, porque hemos visto que la destrucción va de una pyme, una microempresa, hasta empresas enormes, como puede ser la empresa de gaseosa más importante del mundo, empresas emblemáticas de la Argentina, como puede ser Arco, Techín, que están todas pidiendo un cambio de modelo. Empresarios que en su gran mayoría votaron o aplaudieron al gobierno de Macri. Yo ayer entrevistábamos a una dirigente política y hablábamos, o por lo menos lo que queda claro y queda demostrado, que este es un modelo donde la sociedad un modelo de restricciones, ¿no? La sociedad se tiene que restringir por todos lados, una sociedad y muchísimas familias endeudadas, ¿no, Alejandro? Bueno, hay un ejemplo de demostración. Se endeudó la nación.
la provincia de Buenos Aires está completamente endeudada en dólares y por supuesto las familias al no poder llegar a fin de mes se endeudan. Los que tienen la posibilidad en los bancos, la tarjeta de crédito que se ha hecho impagable, por eso yo siempre recomiendo los que puedan pagar toda la tarjeta y no dejar pagar solamente el mínimo, lo tienen que hacer. Y las familias más vulnerables son las más desfavorecidas porque tienen que acudir a estas cuevas financieras donde, por ejemplo, le cobran intereses de hasta el 400%. Entonces, vos acá tenés, yo creo que si el gobierno hubiera hecho las cosas bien, si hubiera dicho a la población que se tenía que ajustar el cinturón por unos meses porque después iba a venir el crecimiento, pero eso no pasó porque nos seguimos ajustando el cinturón todos y la transferencia de ingreso ha sido no para crecer, como decía el gobierno, para empresas que son muy pocas y todas lamentablemente se conocen amigas de algún funcionario del gobierno. Entonces nadie va a hacer un sacrificio para que ese sacrificio no sea en beneficio de él mismo y de su familia en el futuro. Esto es una transferencia de ingresos de los sectores populares y los sectores medios, que es lo que está pasando en estos momentos, hacia los sectores transnacionalizados, los bancos, las energéticas, muy pocas empresas. Eso es lo que está viendo la sociedad, que no hay respuesta porque esas mismas empresas no te prestan el servicio que querés. Lo estamos viendo con el sector eléctrico. Alejandro, gracias por ayudarnos a entender la economía de hoy. Muchas gracias a ustedes. Que es muy complicada. Gracias, Alejandro. Presentamos ahora a nuestro compañero que está nuevamente para contarnos cómo está el tiempo, Javi Torrente. Javi, buenas tardes nuevamente.